Bueno, primero que nada, muy contento de tenerlo por acá, don Sergio, después de ya tener a varios otros candidatos hablando y compartiendo sus distintas ideas. Muy contento de compartir un café con usted en Pone Café, por el Parque Central de La Juela, que nos tienen bien cuidados. Entonces, agradecerles a ellos bastante. Y me gustaría comenzar esta entrevista, primeramente, con una presentación suya. Que se presente don Sergio como persona y como candidato. Ok, de acuerdo. Primero, muchas gracias por la oportunidad, por la conversación que vamos a tener y por la posibilidad de exponerle a la gente no solo quién es uno, sino qué piensa, ¿verdad? Y cómo ve al país. Claro. Y agradecerle también a las personas del café, de este Poné Café, que está muy bonito y muy recomendable venir. Les invito a los alajuelenses a que se acerquen. La verdad es que el local está muy agradable, está muy bien ubicado. Bueno, yo soy alajuelense, yo soy nacido en el cantón de Alajuela, el cantón central de Alajuela, y he vivido toda mi vida aquí. Viví mis primeros años en Plaza Iglesias, allá cerca de la Iglesia del Corazón de Jesús. También luego pasé a vivir a la Trinidad de Alajuela y sigo viviendo aquí con mi familia desde que me casé en el Cantón Central. Y la verdad es que aquí es donde está mi familia y donde está eh, los cariños Sí. y los amores de la vida. Y nada, yo soy abogado de profesión, digamos, tengo algunos estudios en ciencias políticas y esto, digamos, enmarca un poco la realidad de mi vida en Claro. términos profesionales, porque fui abogado con oficina abierta aquí en la ciudad de Ujú. Alajuela hasta el 2007, que fui a la Asamblea Legislativa como diputado. Cuando terminó la Asamblea Legislativa, pasé a un bufete transnacional de estos grandes, que veía temas centroamericanos. Y luego el presidente Solís me llamó para ir al gobierno a dirigir el INS Mm. primero y después a ser ministro de la presidencia, donde estuve 3 años. Y después de eso el presidente Alvarado me honró con ser representante de Costa Rica ante Bélgica, la Unión Europea y Luxemburgo, ¿verdad? Entonces en esa función de embajador estuve hasta el año 2002 y Mm. regresé y ahora pues sigo ejerciendo como abogado en mi profesión y como consultor y trabajo en Alajuela, trabajo en mi Sí. casa Sí. principalmente, así que yo creo que eso es un resumen de vida. Soy casado, tengo 2 hijas y la verdad es que son alajuelenses todos, ¿verdad? Mi Claro, claro. esposa y mis hijas también. Así que aquí estamos a la orden para hablar y conversar sobre lo que usted tiene de interés. Muchas gracias, don Sergio. Creo que es muy valioso mencionar el tema de que usted, bueno, y antes previamente lo hablábamos, de que usted, mejor dicho, toda su vida en Costa Rica la ha vivido aquí en Alajuela, Así es, ¿verdad? así es. He visto en algunas entrevistas que le han realizado distintas preocupaciones que usted ha tenido. Podemos hablar de salud, de justicia, movilidad, de seguridad, en materia de la provincia de Alajuela, ¿verdad? Sí, Creo que hay mucho por decir en esta provincia. Creo que somos una provincia, además de grande, diversa, ¿verdad? Donde tenemos una situación en Occidente, una situación en el centro, otra por la línea fronteriza, ¿verdad? así es. Pero creo que una pregunta muy prudente para ir comenzando e ir desglosando, ¿verdad? Esa entrevista, tal vez los distintos ejes de interés suyos, ¿verdad? Aspirando a una curul legislativa, es el tema de qué diagnóstico tiene la provincia de Alajuela. Sí. Bueno, Alajuela, como usted bien lo dice, es muy diversa, muy compleja y muy grande, Claro. ¿verdad? O sea, desde aquí, desde el río Virilla hasta el, hasta el norte, hasta la frontera, hay muchísimo en medio, ¿verdad? Y eso hace que nos pongamos en una situación muy, ¿cómo te digo? De muchos intereses diferenciados. Y entonces, Claro.
pero eso no significa que tengan problemáticas distintas. Básicamente, las problemáticas son similares. Impactan de forma distinta cada uno de los sectores. Tal vez, sí, claro. Pero es las mismas problemáticas. Es una lástima porque los que crecimos en los años 80 y 90, pensamos que cuando estuviéramos en los años 2010, 2015, 2020, estaríamos hablando de una Costa Rica muy distinta. Claro. Y justamente ahora lo que estamos es volviendo a hablar de problemas muy, muy, muy básicos. Atención en salud. O sea, nuestra atención en salud en el país no cumple los estándares mínimos. Y es un problema nacional, pero son especialmente famosos los hospitales alajuelenses. El de aquí de la ciudad de Alajuela, Rafael, claro. el de Grecia, el de San Carlos, el de San Ramón, todos tienen una serie de dificultades enormes. Y la atención ha caído muchísimo. Entonces, tenemos que volver a esos básicos. Es que claro. Ese es un tema fundamental en esto. El otro básico es el tema de las comunicaciones por tierra. Tuvimos la General Cañas construida cuando por ahí pasaban dos o tres carros al día. Claro. Y hoy hay momentos del día en que es un estacionamiento, claro, ¿verdad? Claro. Y eso no es posible. Entonces, el tema de la comunicación por tierra probablemente está convirtiéndose en el principal obstáculo para el desarrollo general. Claro, claro. En términos generales. Y ese es la Ruta 1, o sea, San José-San Ramón, las conexiones con la Ruta 27 y la carretera San Carlos. Ese es, en un pequeño resumen, lo que podemos poner como grandes proyectos que están haciendo falta. Y esa labor no es muy diputadil, la de construir las carreteras, pero los diputados pueden hacer control político sobre el tema y ejercer presión para que se hagan. Claro, claro. No es posible lo que estamos viendo, que teníamos un proyecto de construcción de la Ruta 1 que estaba caminando lento, con las críticas que uno quiere hacer y los ajustes, pero que lo detuvieron. Y el detener ese proyecto implicó 4 años de atraso. Ahora anuncian las elecciones que van a echar a andar un intercambiador en San Ramón. Bueno, a estas alturas podríamos haber tenido muchísimo más si no hubieran detenido el proceso que venía. Así que creo que estamos en una deuda enorme en el tema de movilidad. El tren, tenemos una realidad terrible en Alajuela, que es vivimos separados por una herida abierta ahí, que es la Bernardo Soto. Claro, claro. Los que viven al lado este de la Bernardo Soto, o al lado norte de la Bernardo Soto, y los que viven al lado sur de la Bernardo Soto. Toda la gente del Tejar, Ciruelas, viven desconectados de la parte del centro de Alajuela, y eso es en buena parte porque no hay pasos sobre esa carretera. Claro. Y eso es falta de desarrollo de esta carretera, y eso en esta parte. Y las presas que se arman en Grecia son monumentales. La gente que viene de Naranjo y Grecia a trabajar las zonas francas del Coyol también tardan la hora y media que tardamos los que vamos a San José en las mañanas. Claro, claro. Y esa es, creo que, nuestra principal preocupación en Alajuela. Y luego hay preocupaciones más locales. Hay muchas comunidades con déficit de agua. Por eso te digo que tenemos que volver a ver a esas cosas súper esenciales, a las cosas más básicas, que en un momento determinado las dimos por sentadas, que eso era algo que ya superado. No solo superado, sino que estaba dominado. Claro. Y que los retos del futuro iban a estar dominados. Y aquí estamos en el futuro con los retos chuecos, ¿verdad? Los proyectos que había se detuvieron,
las conexiones por tren que pensábamos tener ya no Claro, existen, claro. o el tren que van a poner es un tren que llega a la Juela Centro y entonces toda la gente que vive al otro lado de la herida de la Bernardo Soto se queda sin acceso, la gente que viene desde Cartago a trabajar a los parques industriales de acá no va a poder llegar al parque Claro. industrial porque no le sirve ese tren, ¿verdad? Entonces esa es una realidad que tenemos ahí muy clara y creo que esas tres cosas, la salud, el agua, la comunicación por tierra nos pone en realidad dónde están nuestros retos Claro, claro. más básicos. Y después de eso, pues la conectividad por internet y otro tipo de cosas que podría uno decir que hacen falta, pero que, que ya son una necesidad que está después de la Claro, necesidad claro. de esta básica esencial. De hecho, me parece muy interesante porque ese tema de la movilidad no se ha escapado de ninguna otra entrevista. Creo que algo muy interesante que he podido observar en los distintos candidatos es que a todos nos preocupa el tema de la movilidad. A Sí. ver, ni siquiera caminando yo creo que podemos llegar a donde nosotros queremos, ¿verdad? Y algo que me parece muy interesante es que mencionaba de el tema del control político por parte de los diputados. Ok, tal vez no es la principal función el promover tal vez obra pública o infraestructura, el labor del diputado, pero sí el poder ejecutivo, ¿verdad? Como puede Ujú. ser con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Algo que me parece Pero, muy interesante, pero eso no significa que los diputados no claro, puedan hacer algo, ¿verdad? claro, correcto. Ahora podemos conversar de eso. Claro, algo que me parece muy interesante es que la persona que encabeza, ¿verdad? Este proyecto político llamado Partido de Agenda Ciudadana es una arquitecta Así es. que curiosamente en su rol como primera dama fue un rol en el que ella no se quedó quieta y se movió con distintos proyectos, ¿verdad? Ujú. Eh, Uno de ellos, el más, creo que el más mediático, interesante para todos nosotros en la actualidad, es el proyecto del tren que conectaba comunidades como Ciruelas, el Coyol, creo que San Antonio, no estoy del todo seguro, el centro de Sí. Alajuela, que ahora se votó. Hacía un anillo Sí, que se cerraba en ciruelas y que permitía conectar a la Juela con San José Cartago, por el Paraíso. oeste Ujú. y que también permitía conectar con San José y Cartago. ¿Verdad? Era un anillo muy sencillo que está ahí desde el principios Sí, sí. del siglo XX, ¿verdad? Y que es un ridículo que en un país como el nuestro eso no esté funcionando con un tren que valga la pena. Pero que no, era un proyecto que no se quedaba solo en el tren, era un proyecto de movilidad Ujú. general. Era un proyecto donde el tren conectaba con los autobuses, interactuaban Ujú. con autobuses y también teniendo en cuenta el tráfico de vehículos particulares. O sea, era un proyecto mucho más complejo que solo el Claro, tren. Pero, como dice doña Claudia siempre, el tren era la columna vertebral claro, a claro, través claro. de la cual podía movilizar mucha más gente, mucho más rápido. Y porque en un vagón de tren de los que tenemos ahora caben 200 personas. Sí, sí. ¿Verdad? Eso es una realidad innegable. En un bus caben 40, 60, Sí, dependiendo sí. del tamaño del bus, pero en un vagón de tren caben 200 y usted puede poner varios. O sea, en un viaje puede llevar 1000 personas Claro, claro. y eso hace una diferencia sustancial. Y si el tren pasa cada 10 minutos, Claro, cada claro. 15 minutos, usted puede planificar su día. Pero eso solo se puede hacer creando la infraestructura y haciendo el costo del uso de ese medio viable para la gente. Ujú. Porque de nada sirve hacer un tren muy rápido, con muchos intercambios, si Es vale diez carísimo. mil Claro, pesos claro, montarse en él, porque entonces claro. nadie va a poder montarse. ¿Verdad? Y este gobierno ahora no solo nos proponen hacer un tren más pequeño, sino que duplican o más la tarifa, ¿verdad? Pasa de los 500 pesos que estaban, digamos, contemplados en el proyecto Como que mil y dejó algo doña creo que era. Claudia a Sí, 1200. sí, sí. Entonces ya pierde sentido porque entonces muchos costarricenses no van a poder cambiar de medio de transporte.
Y esto tal vez me sirve para engancharlo con el tema legislativo, Claro. porque hasta ahora todo este tema del diseño y creación de infraestructura es un tema muy del Ejecutivo. Pero en la Asamblea sí hay una necesidad, o hay una necesidad legal que hacer, que es el diseño legal del sistema de movilidad. Tenemos una legislación súper fragmentada, ¿verdad? Con leyes de los años 60 y 70 Con para el necesidades transporte distintas, claro. público, a la cual se le ha ido sumando la ley de movilidad ciclista, ley de movilidad peatonal. A poquitos, sí, sí. Entonces lo que tenemos ahora es un mar de leyes que están no desconectadas entre sí, pero nada las organiza. ¿Verdad? Y entonces necesitamos una ley, a mi juicio necesitamos una ley general de movilidad. Y esta ley general de movilidad implica una reforma del Ministerio de Obras Públicas en términos generales. Claro. Porque la movilidad no es solo los medios de transporte, es que la movilidad empieza cuando usted pone un pie en la acera. ¿Verdad? Esa acera ya forma parte del sistema de movilidad. Entonces usted tiene que que esa acera le permita llegar seguro hasta la parada del bus y en la parada del bus poderse montar o salir y que haya una ciclovía y usted pueda llevar la bicicleta e incluso montarla en el autobús para poderse ir a otro lado y que ese autobús conecte con el tren y demás. Ese sistema de movilidad tiene que tener una gobernanza y esa gobernanza se define por vía de ley. Y eso sí es algo que corresponde a la Asamblea Legislativa hacer y que es una necesidad imperiosa. Porque no puede seguir funcionando por un lado el CONAVI haciendo carreteras y esas carreteras no sirven para la movilidad que necesitamos, ¿verdad? Porque de nada sirve hacer una carretera si esa carretera está a 1 metro más alta que las aceras. Claro. Porque entonces la acera se convierte en un riesgo para el peatón, en lugar de ser una zona de seguridad. Sí. Entonces ese concepto general de movilidad no está en nuestra legislación. Y entonces hay que no solo crearlo y ponerlo, sino que hay que darle un sistema de gobierno a ese fenómeno de la movilidad que no lo tiene hasta hoy. Yo creo que eso es bastante importante lo que usted menciona. El tren actual que tenemos, podría decirse que es mucho más rápido que tal vez irnos en bus, pero tiene una dificultad y es la cobertura geográfica, ¿verdad? Sí, correcto. Podemos hablar también el tema de la movilidad que usted plantea. Y lo que le llaman, también tiene un problema de frecuencia. Cuando se habla de frecuencia es cada cuánto pasa y cuántas veces pasa. Solo en la pura mañana o en la pura noche. Aquí tenemos dos trenes. Dos horarios en la mañana nada más. Sí, y el que sale primero para la Alajuela en la tarde sale a las 3 de la tarde, o sea, la mitad de la gente que lo usa no ha salido a trabajar. Entonces es un poco fregado usar ese sistema. No, y también plantear, recordar el tema de la movilidad. Yo creo que en Costa Rica nos hemos desarrollado con una cultura muy... Hablaba un día con un profesor mío, él me decía carrocentrista. ¿Verdad? No hablemos solo de los peatones, hablemos de las personas que andan en silla de ruedas, que tienen que echarse a media calle para, ¿verdad? Sí. Son compromisos, creo yo, que tenemos que tomar, enfrentarnos a ellos, ¿verdad? Si queremos avanzar y desarrollarnos para los próximos años, tomando en cuenta la demografía. Eso tiene que ver muchísimo también con todo el desarrollo económico, al final de cuentas. No solo porque tenemos la idea de que la carretera sirve para transportar mercancías y que esa es su función económica. Y no, todo este sistema de movilidad trae consigo unas consecuencias económicas. Claro. Si usted diseña zonas peatonales en las ciudades, por ejemplo, es muy común que esas zonas peatonales concentren gente. Y entonces usted puede desarrollar comercio minorista alrededor de las zonas peatonales. Y aquí estamos convencidísimos de que funciona al revés. De que entre más pueda usted parquear el carro al frente de la tienda,
más gente va a llegar a comprarle. Y eso no funciona así en ninguna parte del mundo. Claro, claro. ¿Verdad? Ya está más que probado. Entonces la resistencia digamos, de los comerciantes en los centros urbanos a que se restrinja el tránsito y se haga más peatonal la ciudad, es un tema cultural. Claro, Pero claro. está claramente demostrado en otras partes que eso no funciona así, que entre más tenga usted aceras, más zonas peatonales, más hará. Esa es una necesidad nacional. Sí. El tema del ruido es terrible en este país. O sea, no somos un país realmente Sí, ruidoso. sí, sí. Es algo que no escapa también al tema de la movilidad. Porque, ¿por qué es ruidoso? Porque la gente está tocando el pito. ¿Por qué está tocando el pito? Porque el tránsito no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque está mal diseñada el cruce que está aquí a la esquina. Claro, ¿Verdad? claro. Así de simple. Entonces, sí, por eso es que es necesaria esa gobernanza de la movilidad, porque necesitamos una autoridad que vea todo Ujú. y no solo vea la carretera, el bus, el taxi, Claro, claro. sino que vea la integralidad del sistema. Y eso hoy no existe. Claro, como dejar de ver como áreas aisladas. Así es. Creo que otro tema importante, ya pasando un poco más a otro tema, es el tema que desde 2007, y le venía hablando a usted de 2007, con la entrada del TLC, se han venido liberalizando algunos servicios que regularmente daba el Estado. Hablamos de telecomunicaciones, hablamos de seguros, hablamos tal vez, ahorita no me recuerdo otros, pero Correos, correos, por correcto, sí. ejemplo. Sí, exacto. Y creo que algo que ha venido a plantear este gobierno y esta asamblea legislativa de turno es la función del INS en la sociedad costarricense. Vamos a ver, hace unos meses sucedió un problema climático, ¿verdad? Y un diputado decía, no, agarremos 30.000 millones de colones del INS, y ahí dio cómo reponer esos recursos, ¿verdad? Para atender las emergencias. Y me parece muy interesante y necesario, ¿verdad? Hablar de ese tema. Sí. Creo que desde su postura como expresidente ejecutivo del INS y ahora como candidato, ¿qué hacemos con el INS? El INSS es una empresa del Estado muy rentable, así que yo no entiendo cuál es la necesidad de venderla, ¿verdad? O qué es lo que pretenden hacer algunos, que al final de cuentas no es la necesidad de venderla, es que alguien tiene necesidad de comprarla, Claro, claro. porque es una empresa muy rentable. La actividad de seguros es una actividad muy rentable y lo ha sido siempre. Entonces, ideas como esta de sacarle plata al capital del INSS porque tiene mucho, es una tontería económica. Porque al final la actividad de seguros depende de que la aseguradora tenga mucho Sí, sí, capital sí. para responder por los Los bienes accidentes, claro, asegurados. claro. Entonces es una tontería, pero bueno, yo puedo comprender que no todo el mundo entiende cómo funcionan los sistemas de seguros. Lo que sí es cierto es que su función fue. Recuerde que este es un monopolio creado por los liberales a principios del siglo XX. O sea, no es un capricho socialista. Claro, claro. No, fue creado por personas de pensamiento liberal justamente porque la actividad de seguros en el país no se estaba desarrollando. Claro, Y no se claro. estaba desarrollando y lo que había más bien era un permanente fraude de seguros, había incendios provocados y demás. Entonces el establecer la compañía de seguros del Estado, en aquel momento se llamaba Banco de Seguros del Estado, fue una necesidad Claro, económica en la claro. población. Respondió a una realidad. Correcto. Luego se convirtió en una empresa muy rentable, una empresa que genera réditos sustanciales todos los años, Sí, sí. incluso en este momento que está siendo muy criticada porque su actividad de seguros no está generando suficientes ganancias o incluso pérdidas en algunas líneas de seguros. Su actividad de tener inversiones compensa aquello, entonces siempre produce ganancias. Entonces, la necesidad de venderla es una necesidad
más bien de quienes quieren comprar ese mercado. Así que yo no estoy de acuerdo en eso. Las empresas aseguradoras privadas pueden desarrollarse, el mercado está abierto, Claro. Sí. no veo un límite, que el INSS genere un límite a las otras empresas, nunca lo ha hecho, y desde que se abrió, y el INSS debe competir en ese mercado. Ahora, desde el punto de vista realmente de finanzas públicas, la venta del INSS o la venta del Banco de Costa Rica resultan ser dos propuestas que no solucionan nada. ¿Por qué? Cuando se planteó, recordemos que en esta administración plantearon que se vendiera el INSS una parte, ahora don Nogui dice que se planteó, doña Mónica dice que don Nogui planteaba venderlo todo, Sí, bueno, sí. pero nunca lo escribieron en un papel, ni presentaron el proyecto. En cambio con el Banco de Costa Rica sí, presentaron un par de proyectos, chuecos los dos, mal hechos, Sí, sí. y a veces hasta con mala intención parece, pero lo cierto es que lo que podía producir eso, que parece mucha plata o es mucha plata si me la van a echar en mi cuenta bancaria, Sí, sí. pero para el Estado es muy poquita plata. Sí, sí, Eran sí. 2000, si no mal no recuerdo, la venta del Banco de Costa Rica podía producir en su mejor expresión 2.700 millones de dólares. Ajá. Y el ministro de Hacienda, don Noguia Acosta, candidato a diputado por San José, ahora lo que decía es que con eso había que pagar intereses de la deuda. Ujú. La operación financiera de esto implica pagar los intereses ahora, que digamos que el balance financiero del año quedaba muy bonito y al año siguiente volvemos a tener otra vez los intereses. Claro, claro. O Sí. sea, el impacto de una decisión de estas era nulo ni siquiera en el mediano plazo, en el corto plazo, era un impacto muy nulo, era un impacto muy bonito para cerrar El los año. estados Sí, financieros sí. del año, Sí, pero sí. nada más. Y entonces al año siguiente tenemos otra vez los intereses y ya no tenemos banco. ¿Ah? Un banco que puede funcionar para hacer políticas de crédito barato para la producción, de crédito barato para la vivienda, Para la agricultura, para la ahora que está. agricultura que Claro. está en discusión. O sea, tenemos un sistema bancario con dos bancos muy fuertes que pueden ser usados por el Estado como herramientas de desarrollo, como fueron usados en los años 50 y 60. ¿Verdad? Que hoy la realidad es muy distinta, habrá que acomodarlo al mercado. Sí, todo eso es acomodable. Lo Sí, sí. único es que si usted vende su herramienta, ya se Sí, queda se sin va a herramienta, acomodar. ya no puede acomodar Sí. nada. ¿Ah? Y entonces va a tener que comenzar a pagarle a la banca privada para que haga lo que se supone que tenía que hacer con los bancos Sí, 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 públicos. sí. Y al final, con el haber vendido esas herramientas, no le produjo nada porque usted se lo gastó pagando intereses. Entonces, la lógica de esa venta no tenía ningún asidero, era una lógica económica Muy cortoplacista, digamos. no solo cortoplacista, sino torpe. Mm. Incluso así la califico, me atrevo a calificarla Sí, de sí. torpe. Porque uno puede entender que la gente pueda creer y filosóficamente creer que el Estado no debe tener negocios y que el Estado debe privatizar todo lo que son actividades que pueden hacer los privados, que eso es lo que creen mucha gente. Sin embargo, el creer esto no implica que uno se comporte como un tonto, Claro, claro. salvo que haya un interés detrás, de nuevo, no de vender la institución, sino De un comprarla. interés de comprarla. Y ese es al final lo que parece que está sucediendo, que el interés real no es producir un beneficio para el país, sino trasladarle un buen negocio, como son los bancos o la aseguradora, a un privado para que los explote y se haga rico, más rico, porque para comprarle hay que Sí. tener mucha plata. Sí, claro, no cualquiera tiene 2.700 millones, Así claro. es. Creo que esto es muy importante, sobre todo porque una vez yo estaba leyendo el tema del sistema financiero, cuáles eran Sí. las deficiencias que teníamos acá. Sí. Y es que una vez había dedicado una investigación al tema de la pyme en Costa Rica. Uh-huh. Hablábamos de que uno de los
puntos más, donde más le golpea a la pyme es en acceder al crédito. Correcto. Hablaba un día, alguien comentaba, un emprendedor, que él decía, Gabriel, yo curiosamente, se supone que la que está pensada para promover, para apoyar a la pyme, es la banca pública. Y curiosamente conseguí mucho más fácil mi crédito en la banca privada. Algo interesante que había visto es que cada banco público, por así decirlo, tiene un reglamento, una legislación distinta. Sí. Yo entiendo que eso responde principalmente con qué visión fue creado cada banco. Me imagino yo. En su momento el Banco Popular venía a responder una necesidad. El Nacional iba con otra totalmente. El BCR me imagino que con otra. Yo creo que aquí sería importante tal vez, para seguir con ese diálogo, ¿verdad? Hablar un poquito más de eso, ese sistema Sí. financiero, de la pyme, ¿qué hacemos? Sí, vamos a ver, ahí también ha habido ya no solo el cómo está gobernado cada banco y a dónde ha enfocado su negocio y demás, que es un poco lo que pasó en los años 90 y a principios de la década del 2000, Sí, sí, sí. que enfocaron sus negocios en diferentes puntos, Nichos, sí, correcto. sí, en nichos, sino que además vino el tema de la regulación, o sea, la SUGEF comenzó a intervenir. Yo no digo que con un mal ánimo, Claro, claro. pero comenzó a tratar todos los bancos de la misma forma. Eh, y entonces las capacidades que tenían los bancos privados Claro. y las capacidades que tenían los bancos públicos, que tienen que responder a sistemas de contraloría, que tienen que responder a sistemas de rendición de cuentas Que juegan con otras reglas, públicas, sí, claro. de compras públicas y demás, Sí, sí. no cuadraron. Y entonces, cuando la SUGEF ya lo que comienza a ver son los números macro, de cuánto rendimiento tiene sobre el capital este banco, cuánto, por supuesto, que si uno está amarrado y el otro está suelto, Claro, por supuesto que tienen resultados muy distintos. Y esa uniformidad de regulación financiera ha sido para mí algo que ha frenado a los bancos públicos de poder hacer políticas de crédito más beneficiosas para pymes, para personas que quieren emprender y demás. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si el privado da un crédito y ese crédito no se paga, genera una pérdida. Claro. Si el público da un crédito y ese crédito no se paga, podría cometer un delito. Entonces son dos formas muy distintas de entender pesamos, cada negocio claro. y cómo los pesan y cómo los funcionarios que aprueban los créditos los den. Entonces ahí hay una diferencia sustancial y es algo que debe abordarse. Recuerdo que cuando quisimos hacer el sistema Banco de Desarrollo, cuando se estaba haciendo el sistema claro, Banco de Desarrollo, se habló de generar una supervisión diferenciada. Y la SUGEF se volteó como un gato panza arriba, ¿verdad? Sí, a sí. decir que jamás, que la supervisión era un tema técnico. Sí, claro, es un tema técnico. Usted no puede permitir que las entidades quiebren. Sí, claro, claro. Pero al final del día, usted también tiene que entender que si hay un banco público, ese banco público tiene unos intereses de desarrollo. Y esos intereses de desarrollo no pueden ser juzgados bajo la misma lupa que los bancarios privados. Por lo menos yo lo veo así. Y por otro lado, esta calificación desde SUGEF hace que los bancos se vuelvan prudentes y entonces para no enfrentar y tocar el límite de SUGEF, más bien se vuelven más papistas que el Papa. Claro, y claro. Entonces la regulación los limita muchísimo. Entonces ahí hay un tema que hay que conversar y que probablemente pase por un tema legislativo. Sí. Pero es un tema del que también sería muy responsable especular, porque es un tema que hay que discutir en mesas
muy Sí, amplias. claro, claro, Porque ahí claro. tienen que estar sentados los bancos, tienen que estar sentados los reguladores, tienen que Sí. estar sentados los diputados de diferentes Generar perspectivas. consenso fuertemente, Así claro. es, porque es un sistema que en este momento, si el sistema financiero sufre un traspié, el país se cae en quiebra. Sí, claro. Y al final de cuentas también hay un descontento ciudadano sobre lo que ha estado pasando con la supervisión bancaria, porque de pronto un par de entidades financieras el año pasado quebraron Sí, sí. y trajeron una serie de pérdidas a la gente. Y entonces la gran pregunta es, ¿dónde está su jefe? Claro, ¿Y claro. dónde estaba cuando eso sucedió? Yo no digo que hayan incumplido su Claro, trabajo, claro, claro. pero lo que sí digo es que la gente espera que esas cosas se atajen a tiempo Sí, sí. y no cuando ya no hay nada que hacer. Y eso es una... Esas dos realidades tienen que estar en la mesa y tienen que jugar. Ya no estamos en la época del libre mercado absoluto, ya más bien lo que estamos comenzando a ver Es un en los balance. países Claro. que impulsaron la idea del libre mercado, lo que estamos comenzando a ver es que se están retirando de ahí y que están comenzando a proteger su producción nacional, a darle beneficios, a darle subsidios, y entonces nosotros vamos a seguir promoviendo una economía para donde ya no están nuestros competidores y donde no están nuestros mercados. Claro, claro. Creo que no, que eso merece una revisión y me parece que estamos en un momento apropiado para hacerlo. Qué valioso aporte, me atrevo a decirlo. Eh, Me parece un valioso aporte y creo que una dificultad muy grande. Yo un día hablaba con un señor que se dedica al tema público y él me decía, Gabriel, ¿sabe cuál es el problema aquí? Que todo es una conspiración, ¿verdad? usted, usted, ok, queremos liberar un poquito a los bancos públicos, queremos tal vez ayudarles a que cumplan su función verdaderamente. Pero ¿qué pasa? Ah, no, es que alguien se quiere ganar algo, ¿verdad? Y es muy difícil avanzar así, principalmente cuando no tenemos el contexto completo y no entendemos más allá de las quejas, porque nos solemos quejar mucho, ¿verdad? Pero en el momento en que llega, ok, planteémoslo, Sí. enfrentémonos a esto, quién sabe por qué será, ¿verdad? Sí, no, pero también hay, por ejemplo, eh, para superar esas dudas, Claro, claro. en, el, en los compromisos que existen del país con la OSD, por Ujú. ejemplo, Sí, sí. hay todo un tema de las empresas públicas. Fue el tema que me tocó llevar a mí cuando estaba en el gobierno en el proceso de accesión. Y hay reglas de cómo se puede hacer política pública a través de entidades que están en el mercado. Claro. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el miedo a Sí, sí, entrarle sí. a hacerlo? Porque hay forma de hacerlo y está clarísimo y ahí están las reglas de cómo se hace. Desde contabilidad separadas hasta dejar claro cuál parte del banco está haciendo política pública Claro. y cuál parte no, para que la supervisión tenga visibilidad de que es política pública y que no. Se vale, se puede. Ahí están las reglas de la OECD. Pero, de nuevo, venimos viene la supervisión con una visión estrecha de aquello y entonces exige una uniformidad absoluta Claro, claro. entre los parámetros de diferentes entidades que tienen naturaleza distinta. Y Claro, eso claro. creo que ahí hay mucho que cortar y hay cosas que hacer. Puede que algunas pasen por el tema legislativo y puede que otras no, que Claro, no sean claro. necesarias, pero bueno, hay que trabajar en eso. Claro. Algo muy interesante en el caso de, de Cifin y Copeservidores, vamos a mencionarlo. Sí, Yo había leído en el Financiero que la CONACYF, la SUGEF, ya venía teniendo indicios, meses, hasta un año tal vez antes de que viniera a suceder. Y lo difícil de que esto suceda, de las pérdidas bancarias, no es tanto el que cierre el banco, es qué pasa con los ahorros de las personas. Y aquí viene un tema importantísimo que teníamos que tratar, ¿verdad? Este, era el tema de la justicia. sí, Creo que la gente en materia de institucionalidad, en materia de justicia, creo que según la opinión popular que se ha venido midiendo con distintas encuestas,
Creo que hemos venido dejando mucho que desear, ¿verdad? Lastimosamente. Sí, yo, Dave, por ser abogado tengo ahí un sesgo hacia eso, ¿verdad? Y es Claro, que finalmente cuando las cosas ya no se arreglaron, terminan en los tribunales. Y está muy bien que terminen en los tribunales, porque debe haber una instancia pública de acceso abierto, de acceso amplio, que permita solucionar las disputas, ponerle sanciones a las personas que las merecen, eh, darle atención a las necesidades de las personas que, por ejemplo, en este caso, perdieron su sus dinero y ahorros, tienen claro. que liquidar el patrimonio que quedó en esas entidades, y determinar si hubo responsabilidades o no en los supervisores, por Claro, ejemplo. claro. Pero cuando un proceso dura 10 años, 15 años, la sensación de justicia desaparece. Claro. Y yo no quisiera banalizar el tema de la duración de los procesos, pero no es posible que un juicio dure más de 2 años. Claro, sí, Ya, sí. para los abogados es terrible, porque usted empieza un proceso hoy y no sabe si le va a alcanzar la vida para Claro, claro. terminarlo. Imagínese, si para el abogado eso es así, imagínese para el El cliente, defendido, que es el claro, claro. interesado y que va a pensar todos los días de su vida en ese juicio. Y también que aumenta. Sí, costos aquí y Claro, allá, pero claro. además va a tenerlo presente en su vida cotidiana. El abogado se termina entrenando a atender el caso, y espera la siguiente notificación. Y mientras tanto tiene otros casos que ver y todo, pero el Sí, cliente recibe la notificación y ya no sabe cuándo va a venir la siguiente sí. notificación. Solo tiene eso, digamos. Sí, y pues, entonces el caso se le vuelve una pesadilla. Claro, Y claro. eso tenemos que trabajar para que eso deje de ser así. Eh, el, pero no, eso no se hace de forma sencilla, o sea, no hay una forma sencilla de hacerlo. No es diciéndole al Poder Judicial, mira, tienes 2 años para... Porque al final de cuentas, si el Poder Judicial no tiene jueces suficientes Sí, para claro. resolver los casos, no va a poder Por más que hacerlo. se quiera, Así correcto. es. O no tiene, tal vez no jueces, sino, digamos, peritos económicos, ¿verdad? Para hacer los peritajes necesarios para hacer un proceso tan complicado como un cierre bancario, Claro, claro, ¿verdad? claro. Entonces, esas realidades hay que atenderlas de forma integral, pero lo cierto es que sí debe haber un interés y una conversación de poderes entre el legislativo, el judicial, para ver cómo esa brecha de duración de los procesos se reduce. Ese es un tema esencial. Y los otros temas tienen que ver con, que para mí son importantes, tienen que ver con nuevas delincuencias, Claro, ¿verdad? O sea, claro. tenemos, el crimen organizado nos ha traído delincuencia económica, porque ya no es solo el tema de la delincuencia del trasiego de droga o de la venta de droga o del trasiego de especies exóticas o de la Sí, sí. explotación de zonas naturales O hace muchos años el ilegal, AMPA, ¿sí? digamos. O lo más reciente, recuerden, hace unos años era muy común estar oyendo de asaltos violentos a Sí, casas. sí, sí. Eso ha disminuido Sí, ahora, sí. pero todos los días escuchamos de estafas Sí, va. Sí, telefónicas, sí. de ciberestafas y demás. Entonces, el crimen organizado se ha movido y se ha movido de ser unos criminales de poca monta a ser criminales que manejan esquemas financieros complejos. Claro, claro. Y entonces, este esquema financiero complejo debe ser atacado y eso sí necesita legislación. Y el país ha retrasado muchísimo la emisión de normas para trabajar en el tema de los esquemas financieros delictivos. Ahí hay algo que hay que aprobar, la ley de extinción de dominio o una ley de extinción de dominio hay que hacerla, tiene que ser viable, tiene que ser posible. En otros países es la única forma que ha podido encontrarse para luchar contra el crimen organizado y no la merecemos como país. Pero
ha fracasado muchas veces, Sí. ¿verdad? Y entonces, recientemente, hace unos 6 meses, fracasó una más. Entonces, creo que la Asamblea Legislativa tiene una deuda con eso. Y la otra deuda que tiene es darle un carácter el carácter de relevancia que está tomando la criminalidad relacionada con temas ambientales. Porque cada vez más se están usando la explotación irregular de riquezas ambientales Claro. para financiar crimen organizado. Y se está tomando una a la par de otra. Normalmente el crimen organizado era tráfico de drogas, tráfico Sí. de armas, tráfico de personas. Bueno, a ver, ahora hay tráfico de bienes generados a partir de extracción ilegal de oro o de metales, de madera. Y entonces el crimen organizado ha complementado sus actividades con el tema de extracción ambiental. Y eso es algo que No se puede dejar de lado, no claro. se puede dejar de lado, y nuestra legislación de delitos ambientales, que es muy amplia, es muy dispersa, y además los delitos tienen penas muy bajas. Entonces no permiten aplicarle las leyes de delincuencia organizada a los delitos ambientales. Claro. Entonces eso es una realidad, eso es algo que merece ser estudiado, cambiado y reorganizado, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí hay dos necesidades que veo muy cerca y que están una de la mano de otra, ¿verdad? Las tres están de la mano. La Sí, duración sí. de los procesos, el tema de las nuevas modalidades de crimen organizado y el tema de la atención de los esquemas financieros que soportan ese crimen organizado. Yo creo que algo muy importante es de lo que usted menciona y que se nos ha ido, ¿verdad? Y es que el crimen organizado se ha complejizado. Sí. No es un tema, a ver, no es decir complejizado de que sea difícil, sino que ha comenzado a tener estructuras distintas. Claro. De hecho, eso que usted menciona sobre el tema de la extracción ambiental, es interesante cómo entre ellos mismos empiezan a experimentar distintos nichos, Claro. ¿verdad? Que bueno, podemos ver el caso hace poco de una banda en Alajuela, que las personas que participaban en la extracción de vehículos tenían salario, tenían garantías, tenían... Entonces, Recientemente, tal vez un año, hubo un allanamiento en un oficentro en San José, ajá, donde los empleados salieron esposados y todos estaban con camisetas identificadas con el nombre de la compañía y todo, y era una empresa de estafas telefónicas. claro. Y estaba ubicada, de nuevo, con salarios, con los trabajadores formalizados, con el call center lo tenían en un oficentro Claro. formal. O sea, eso que usted está diciendo, eso es una realidad. Y de hecho, creo que algo que me ha puesto a pensar bastante, especial el actual ministro de Seguridad, es que ha planteado eso. La delincuencia no es la misma cuando se formaron gran parte de la legislación que hoy día tenemos. Así Y el es. delincuente para el que está hecho, que de hecho he hablado con varios abogados y me han dicho que la legislación costarricense es modelo en América Latina hasta cierto punto. En su momento. Sí. Y curiosamente ahora, actualmente, es lo que más la gente le recrimina, ¿verdad? Al Estado. No al gobierno actual, al Estado. Y me gustaría también hablar sobre el tema de que, ok, ya tenemos el tema represivo, ya lo agarramos, ya tenemos, ok, hay que generar nueva legislación, adaptada a nuestros tiempos. Sí. O sea, eso es claro. Pero, ¿qué se tiene en materia preventiva, don Sergio? En materia preventiva, abandonamos la principal acción preventiva, que es la educación. Lastimosamente, el sistema educativo como movilizador social, o sea, Sí. la educación como medio de que la persona crezca no solo en su intelectualidad, sino también en lo económico. Integral. En lo económico, Claro. de su desarrollo económico, ¿verdad? Que la persona pueda escalar en
En la pirámide social. en la pirámide social, en términos económicos, a través de la educación. Eso quedó menospreciado. Claro, claro. Y no es solo por el gobierno, quedó menospreciado incluso por la gente. Sí, Porque sí. la gente comenzó a ver que la educación no le generaba eso de la forma acelerada que ellos creían que podía generarse. Que eso es un tema que podría tratarse durante mucho rato, ¿verdad? O podríamos hablar de él mucho rato, porque las fortunas no nacen de la nada, las Claro, claro. fortunas duran creciendo y demás. Y digamos que la aspiración mayoritaria de la gente no es hacerse rico, pero sí lograr un nivel de vida más o menos holgado. Y Claro, eso, claro. hoy más que nunca se sigue logrando solo con educación o con crimen organizado. Pero con crimen organizado la expectativa de vida es de 21 años. Claro, claro. ¿Verdad? O sea, los delincuentes de crimen organizado que superan la edad de los 20 años, 25 años, son solo los líderes. El Claro, resto claro. mueren ahí de camino. Y eso es una cosa que está muy clara. En cambio, la gente que tiene estudios y demás puede ascender en esa pirámide social. Eso, digamos que ha quedado un poco, esa idea ha quedado un poco relegada, la educación ha venido en un proceso de desgaste muy Sí, fuerte y hay que empezar de cero, de nuevo. Es que sí, sí. desde lo Lo más esencial. básico, desde lo más básico, Ujú. desde los comedores escolares. Claro, claro. O sea, es que es así de básico. O sea, hay que retomar el programa de comedores escolares, hay que volverlo a activar, hay que convertir a las personas que trabajan, a las cocineras que trabajan en el sistema, en funcionarias, ¿verdad? Claro. En personas que tengan una seguridad laboral, porque hoy no la tienen. Y eso, todo eso es una sola realidad que empieza ahí y pasa por mejora de los centros de educación, por mejora en los programas, por mejora en la adaptación de los programas a la realidad Sí, claro. Las demandas contemporánea, laborales, a la claro. demanda laboral y todo. Pero es un sistema muy complejo, pero hay que Sí, arrancar sí. de algo y tenemos que arrancar de lo más básico para ir reparando Y hacia ojalá ya. arriba. Claro, Y eso es una acción inmediata. claro. El país no puede seguir queriendo desarrollarse si no produce el recurso humano necesario para eso. Todas esas empresas que han venido a Costa Rica, al régimen de zona franca, no vienen a Costa Rica porque aquí no paguen Sí, sí, sí. impuestos, porque Costa Rica es un país de clima bonito. No, vienen aquí porque la gente de aquí puede producir lo que ellos producen. Y eso solo lo garantiza la educación. Claro, Y claro. entonces, esas empresas se pueden ir en cualquier momento, sí, pero no tienen muchos países para donde escoger. Claro, claro. Porque tendrían que tener un grado educativo similar al nuestro y demás. Y eso, si de pronto el país para de producir ese recurso humano, lo real es que estas empresas se van a ir, pero ya no se van a ir porque las tratemos mal, se van a ir Sí, porque no sí. encuentran a la gente aquí para producir. Eso es lo que debemos evitar. Claro. Don Sergio, qué honor, la verdad. Creo que No, ha más sido gracias, más bien gracias. casi una hora en la cual he aprendido bastante, creo yo, y espero que las personas que nos vean también tengan la oportunidad de hacerlo, sobre todo con distintos temas que hemos venido tratando que curiosamente no estaban en el guión, pero ameritaban, ¿verdad?, de irlos incluyendo en esta conversación. Y una de las cosas que venía diciendo desde antes es que algo que me llamaba la atención de usted era su perfil, ¿verdad? Yo decía, pucha, ¿qué le pregunto? ¿Verdad? Creo que el tema del INSS era necesario, el tema tal vez del Ministerio de Presidencia, tal vez cómo nos articulamos de mejor forma para ver qué hacemos. Pero creo que se ha podido abordar bastante y de una forma muy clara, bastante necesaria para el elector alajuelense. Sí. Y la verdad ha sido un honor para mí. Muchas gracias y gracias por invitarme y un gusto de poder compartir y de poder compartir con la gente temas que nos abordan y nos relacionan todos los días y tal vez una invitación a que la gente vaya a votar. Yo creo que es importantísimo que la gente vaya a votar,
que escojan el partido que quieran, escojan su preferencia y voten, porque al final es que si no votamos, otros deciden por Sí, nosotros. sí. Así que no sean otros los que decidan, que seamos cada uno de nosotros los que lo hagamos. Agradecer nuevamente a Pone Café, que nos dio esa salita, ¿Cómo este no? café. El café delicioso. Sí, nos han cuidado bastante bien. Y bueno, por el Parque Central de Alajuela, ya saben, no hay mejor cafetería que esta en Así Alajuela. es. Y agradecerle nuevamente, en serio, un honor para mí. Muchas gracias. Un placer, Gabriel.